Bienvenidos una vez más a Cocina de las Abuelas, el rincón donde las recetas antiguas, los sabores olvidados y las historias de nuestra tierra siguen vivos alrededor del fuego y del comal. Aquí no solo hablamos de comida. Aquí recordamos la forma en que México despertaba antes, cuando las cocinas olían a maíz recién nixtamalizado, a chile tostado lentamente y a tortillas hechas a mano desde la madrugada. Hoy vamos a viajar juntos hacia una parte de la cocina mexicana que poco a poco está desapareciendo. Platillos, ingredientes y técnicas que durante generaciones alimentaron familias enteras y que ahora sobreviven apenas en la memoria de algunas abuelas, en pueblos lejanos o en cocinas que se niegan a dejar morir la tradición. Muchas de estas recetas no desaparecieron porque fueran malas. Desaparecieron porque el mundo cambió demasiado rápido y dejó atrás el tiempo, la paciencia y el conocimiento que necesitaban para existir. Así que prepara un café, acomódate y acompáñanos hasta el final de este recorrido porque probablemente escucharás nombres que no habías oído en años o descubrirás sabores que jamás imaginaste que formaron parte de la cocina mexicana tradicional. Y si te gusta rescatar estas historias, apoyar la cocina de nuestras raíces y mantener viva la memoria gastronómica de México, suscríbete a Cocina de las Abuelas. Cada video es un homenaje a las recetas que nuestras familias se negaron a olvidar. Porque mientras alguien siga recordando estos sabores, la cocina de nuestras abuelas nunca desaparecerá por completo. 10. Mixiotes tradicionales. El mixiote tradicional está entrando lentamente en el camino del olvido porque su preparación dependía de un entendimiento profundo del maguey que hoy muy pocas personas conservan. Originalmente no se envolvía en papel aluminio ni en materiales industriales. Se utilizaba la película natural del maguey, lo que requería saber exactamente cuándo cortar la planta sin dañarla ni afectar su crecimiento futuro. Ese conocimiento pasaba de generación en generación dentro de las familias y comunidades, pero actualmente casi nadie lo enseña ni lo practica. La cocción al vapor no era solamente una técnica culinaria. Era paciencia, observación y respeto por el tiempo necesario para que el sabor se desarrollara lentamente. El mixiote no se preparaba todos los días. Era comida reservada para ocasiones especiales o para momentos en que las familias podían dedicar horas completas a cocinar. Antes se entendía perfectamente cuándo era la temporada adecuada para hacerlo. Hoy esa relación con los ciclos naturales prácticamente desapareció. Las versiones modernas aceleran todo el proceso y rompen el vínculo original con la tierra. El sabor cambia, la textura se vuelve diferente y el ritual desaparece por completo. Muchos jóvenes ya ni siquiera saben cómo envolver correctamente un mixiote. En restaurantes suele servirse una versión simplificada que conserva el nombre, pero no la esencia de la tradición. Cuando la transmisión doméstica desaparece, la receta comienza a diluirse lentamente. Lo que está muriendo no es solo un platillo, sino una técnica culinaria completa. Además, el mixiote enfrenta problemas legales y ambientales que amenazan todavía más su continuidad. En muchas regiones el maguey está protegido, lo que dificulta utilizar la película natural de la planta como se hacía antiguamente. Eso obligó a reemplazar materiales ancestrales por sustitutos industriales. Y cuando el proceso cambia, también se pierde el conocimiento asociado a él. Las nuevas generaciones ya no comprenden por qué las cosas se hacían de cierta manera. El platillo termina desconectándose de su contexto cultural. Y cuando pierde contexto, también pierde parte de su valor. Entonces deja de verse como tradición viva y se convierte únicamente en comida típica. Esa etiqueta lo debilita. Cuando algo se vuelve genérico, también se vuelve fácil de reemplazar. Así comienza la desaparición silenciosa de muchas recetas tradicionales. El mixiote también requiere ingredientes que ya no son fáciles de encontrar en supermercados comunes. Eso lo vuelve incómodo para la vida moderna, una vida que privilegia rapidez y practicidad. El mixiote exige tiempo, espera y dedicación. Esa contradicción lo empuja poco a poco hacia el olvido. Cada vez son menos los hogares que lo preparan desde cero. La mayoría prefiere comprarlo hecho o consumir imitaciones rápidas. Pero las imitaciones no transmiten conocimiento, solamente satisfacen el consumo inmediato. Sin práctica no existe herencia culinaria. Y sin herencia, cualquier platillo termina desapareciendo lentamente. 9. Huauzontles en caldillo.
Los huauzontles están en riesgo de desaparecer porque requieren conocimientos que la cocina moderna ya no considera importantes. Prepararlos no significa únicamente cocinarlos. También implica saber limpiarlos correctamente, hervirlos y quitarles el amargor exacto. Ese proceso exigía experiencia y paciencia. Las abuelas sabían hacerlo de memoria, sin recetas escritas ni instrucciones precisas. Hoy ese conocimiento se pierde porque dejó de practicarse dentro de las familias. El huauzontle no resulta intuitivo para quienes no crecieron viéndolo en la mesa. Eso lo convierte en un ingrediente incómodo para las nuevas generaciones. Y en la cocina moderna, lo incómodo suele desaparecer rápidamente. El huauzontle estaba profundamente relacionado con temporadas específicas, especialmente con la Cuaresma y ciertos momentos del calendario tradicional mexicano. Pero esa relación con las fechas y los rituales también comenzó a debilitarse. Cuando los rituales desaparecen, los platillos vinculados a ellos desaparecen junto con ellos. Los mercados ya no lo ofrecen con la misma frecuencia de antes. La gente dejó de pedirlo porque ya no lo conoce. Y cuando no existe demanda, la oferta también desaparece. Es un proceso silencioso de extinción culinaria. Además, el huauzontle nunca fue considerado un alimento visualmente atractivo. Su apariencia no encaja con la estética moderna que domina redes sociales y restaurantes contemporáneos. Eso lo deja fuera de la conversación gastronómica actual. Y sin visibilidad, tampoco hay interés. Sin interés, no existe continuidad. Las recetas quedan únicamente en manos de unas pocas personas mayores. Cuando esas personas faltan, el platillo se va con ellas. No porque sea malo o menos valioso, sino porque nadie continuó preparándolo. 8. Charales secos. Los charales secos están desapareciendo por razones que van mucho más allá de la cocina. Su existencia dependía completamente de lagos limpios, pesca comunitaria y ecosistemas saludables. Hoy muchos de esos entornos naturales están gravemente dañados. Y sin charales, tampoco existe el platillo. La cocina no puede sobrevivir cuando el ambiente que la sostiene comienza a desaparecer. Antes los charales se secaban naturalmente al sol como método de conservación. Ese conocimiento casi ya no se practica. La vida moderna no deja espacio ni tiempo para procesos tan lentos. Los charales eran alimento cotidiano, no comida exótica ni curiosidad culinaria. Eran baratos, nutritivos y accesibles para muchísimas familias. Hoy muchas personas los relacionan con pobreza antigua y eso provoca rechazo cultural. Las generaciones jóvenes los descartan incluso sin haberlos probado. En restaurantes modernos aparecen solamente como curiosidades gastronómicas y no como parte de una alimentación real. Esa transformación los vuelve culturalmente frágiles. Además, la técnica de secarlos al sol implicaba convivencia comunitaria. No era un proceso individual, sino colectivo. Cuando desaparece la vida comunitaria, también desaparece la técnica. Sin técnica, los platillos dejan de reproducirse. Actualmente los charales sobreviven solo en algunos mercados muy específicos y cada año son menos visibles. Con ellos no desaparece únicamente un ingrediente. También se pierde toda una cocina lacustre y una forma completa de entender la alimentación. 7. Chicales. Los chicales están en peligro de desaparecer porque dependen totalmente del conocimiento del campo y de los ciclos naturales que casi nadie observa ya. No pueden recolectarse durante cualquier época del año. Solamente aparecen en temporadas específicas y reconocer el momento exacto requería experiencia transmitida entre generaciones. Las abuelas y los campesinos sabían perfectamente cuándo salían, dónde encontrarlos y cómo recolectarlos sin destruir el entorno natural. Hoy ese saber dejó de enseñarse. Las nuevas generaciones casi no visitan el campo y muchas veces ni siquiera saben distinguir insectos comestibles de los que no lo son. Los chicales prácticamente no aparecen en restaurantes convencionales. Sobreviven solo en ciertas comunidades o como rarezas gastronómicas. Sin normalización cotidiana terminan desapareciendo. El cambio ambiental también influye. Los pesticidas y la transformación del campo han reducido muchísimo su presencia natural. Incluso si alguien quisiera recolectarlos, cada vez se encuentra menos.
La cocina no puede sobrevivir cuando desaparece la naturaleza que la alimenta. Los chicales están amenazados tanto por el olvido cultural como por la transformación ambiental. Y si desaparecen, también desaparecerá una de las fuentes de proteína más antiguas de la cocina mexicana. 6. Pipián tradicional de semilla molida a mano. El pipián tradicional está desapareciendo porque su preparación original choca completamente con la velocidad de la vida moderna. Antes no se utilizaban licuadoras ni pastas industriales. Las semillas se tostaban cuidadosamente y después se molían a mano. Era un proceso que requería fuerza, tiempo y experiencia. Las abuelas sabían identificar el punto exacto del tostado únicamente por el aroma. Hoy ese criterio prácticamente se perdió porque dejó de practicarse. Cada región elaboraba un pipián diferente dependiendo del tipo de semillas y del tostado específico utilizado. Esa diversidad regional se está borrando lentamente. Las versiones industriales uniforman el sabor y convierten el pipián en algo genérico y sin identidad propia. Cuando un platillo pierde identidad cultural, también se vuelve reemplazable. Además, el pipián no era comida cotidiana en muchos hogares. Se reservaba para celebraciones especiales y reuniones familiares importantes. Al reducirse esos encuentros largos y comunitarios, también disminuyó la preparación de platillos complejos como este. Los jóvenes no aprenden porque ya no observan el proceso en casa. Y sin observación no existe herencia culinaria. Aunque el pipián todavía sobrevive en fiestas y restaurantes tradicionales, ya casi no forma parte de la cocina diaria. Eso lo hace vulnerable. Cuando un platillo deja de prepararse cotidianamente, basta una generación para que el conocimiento verdadero desaparezca. Lo único que queda es una versión simplificada que ya no representa la tradición auténtica. 5. Soconostle guisado. El soconostle guisado está en riesgo de desaparecer porque requiere paciencia y conocimientos específicos que ya casi no se transmiten. No puede utilizarse como una fruta común. Debe limpiarse correctamente, retirarle semillas y equilibrar cuidadosamente su acidez. Las abuelas sabían exactamente cómo prepararlo para evitar que el sabor resultara demasiado agresivo. Hoy ese conocimiento casi no se enseña. La cocina moderna favorece sabores suaves y dulces. Los sabores ácidos intensos dejaron de ser populares. Eso desplazó ingredientes tradicionales como el soconostle. Aunque el nopal sigue presente dentro de la gastronomía mexicana, el soconostle quedó relegado. Los mercados lo ofrecen cada vez menos porque las personas dejaron de comprarlo. Y cuando algo deja de venderse, también deja de cultivarse. Además, el soconostle estaba relacionado con platillos específicos que casi ya no se preparan. Al desaparecer esas recetas también desaparece el ingrediente. La cocina contemporánea no sabe cómo integrarlo ni reinventarlo porque ya no lo comprende. Cuando un ingrediente deja de entenderse culturalmente, también deja de usarse. Y cuando deja de usarse, termina desapareciendo. El soconostle no está desapareciendo por falta de sabor, sino por falta de transmisión cultural. Con él se pierde una dimensión ácida fundamental de la cocina mexicana tradicional. 4. Tamales de ceniza. Los tamales de ceniza están desapareciendo porque representan una de las técnicas más complejas y menos comprendidas de la cocina mexicana antigua. No se elaboraban con masa industrializada. El maíz se nixtamalizaba utilizando ceniza obtenida de maderas específicas. Esa ceniza no se elegía al azar. Requería conocimiento ancestral y preparación cuidadosa. Las abuelas sabían distinguir perfectamente cuál servía y cuál no. Hoy casi nadie conoce esas diferencias. El proceso era largo y exigía muchísima experiencia. La masa obtenida tenía textura y sabor completamente distintos a los tamales comunes. Pero esa diferencia, en lugar de valorarse, los volvió extraños para el gusto moderno. Al no entenderse, dejaron de prepararse. Además, la vida actual casi no permite dedicar horas enteras a técnicas tan delicadas. Las nuevas generaciones no aprenden porque ya no observan el proceso en sus hogares. Y sin práctica no existe herencia culinaria. En muchas regiones estos tamales sobreviven únicamente dentro de ciertos rituales específicos. Fuera de esos contextos prácticamente desaparecieron. Cuando el ritual muere,
el platillo también desaparece. Lo que realmente está en riesgo no es solamente un tamal. Es una técnica milenaria que conectaba directamente la cocina con el fuego, la tierra y la memoria ancestral. 3. Quelites guisados. Los quelites guisados están desapareciendo porque el conocimiento necesario para reconocerlos se pierde rápidamente. Antes no se compraban en tiendas. Se recolectaban directamente del campo. Las abuelas sabían cuáles podían comerse y cuáles no. Ese conocimiento jamás estuvo escrito. Se aprendía caminando entre plantas y observando la naturaleza. Hoy el campo se abandona y el conocimiento desaparece junto con quienes lo conservaban. Durante siglos los quelites fueron una base alimentaria accesible y nutritiva. No se consideraban maleza. Eran comida real. Pero actualmente muchas personas los ven como algo sin valor. Los supermercados no los promueven y los mercados tradicionales cada vez los ofrecen menos. Cuando aparecen en restaurantes suelen utilizarse como decoración y no como ingrediente principal. Eso les quita su función verdadera. Al perder su uso cotidiano también se vuelven culturalmente frágiles. Sin recolección no existe consumo y sin consumo no hay transmisión cultural. Cada año menos personas saben cocinarlos. Con ello desaparece una cocina vegetal profunda que durante siglos no dependió ni de carne ni de productos industriales. Los quelites no están desapareciendo por falta de sabor, sino por pérdida de conocimiento. 2. Atole agrio. El atole agrio está desapareciendo porque la fermentación tradicional dejó de practicarse dentro de los hogares. Este atole no podía prepararse rápidamente ni siguiendo medidas exactas. Requería tiempo, observación y experiencia acumulada. Las abuelas sabían cuando la masa estaba lista únicamente por el olor y la textura. Ese criterio ya casi no se transmite. La cocina moderna desconfía de la fermentación natural porque busca rapidez y control absoluto. Además, el sabor del atole agrio no es inmediatamente dulce ni fácil de comprender, por eso muchas personas lo rechazan. No aparece en restaurantes ni en tiendas comerciales. Sobrevive solamente en comunidades específicas y cada vez son menos las personas que saben prepararlo. Con su desaparición también se pierde una técnica ancestral de fermentación que existía mucho antes de que se hablara de probióticos. El atole agrio no es únicamente una bebida tradicional. También representa un conocimiento microbiológico empírico heredado por generaciones. Su desaparición demuestra cómo la cocina tradicional se vuelve cada vez más incompatible con la velocidad de la vida moderna. Cuando la última persona que sabe prepararlo deja de hacerlo, el atole agrio desaparece completamente. 1. Tortillas hechas a mano. Las tortillas hechas a mano están desapareciendo como práctica cotidiana, aunque todavía sobrevivan como producto comercial. La nixtamalización tradicional ha sido reemplazada por harinas industriales. El proceso se simplifica, pero junto con esa simplificación desaparecen también el sabor y la textura originales. Las manos que sabían sentir la masa envejecen poco a poco y las nuevas generaciones ya no aprenden porque creen que ya no es necesario. El metate se abandona y el tiempo nunca parece suficiente. La tortilla se transforma en mercancía y deja de verse como un proceso vivo. Cuando el proceso desaparece, también desaparece el conocimiento. Aunque todavía existan tortillas, ya casi nadie entiende cómo se hacían verdaderamente. Y sin tortillas hechas a mano, muchísimos platillos mexicanos pierden parte de su sentido original. No es solamente una comida la que está desapareciendo. Es el centro completo de la gastronomía mexicana. Si esta práctica llega a perderse totalmente, la cocina mexicana cambiará radicalmente. No desaparecerá de golpe, pero comenzará a diluirse lentamente hasta dejar de reconocerse. La tortilla hecha a mano es el último gran eslabón que todavía conecta la cocina actual con la memoria más profunda de México. Y si quieres seguir rescatando estas recetas, técnicas y tradiciones que poco a poco están desapareciendo, suscríbete a Cocina de las Abuelas para mantener viva la historia gastronómica que todavía queda en nuestros hogares. ¿Cuál de todos estos platillos o técnicas tradicionales crees que sería la pérdida más dolorosa para México si desapareciera por completo? ¿Todavía hay alguien en tu familia que prepare tortillas a mano, pipián molido en metate o tamales de ceniza como antes?
Cuéntanos en los comentarios qué receta tradicional recuerdas de tu infancia y cuál piensas que las nuevas generaciones deberían aprender antes de que sea demasiado tarde.